Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, el problema de algunos cristianos. Bien con Dios, mal con los demás. Qué triste que establezcamos nosotros una cierta dicotomía, una cierta separación, partimiento entre lo que es nuestra relación con Dios y nuestra relación con quienes nos rodean. Pero Jesucristo hizo esta aproximación y los convirtió prácticamente como un mandamiento ligado al otro. Dijo él, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, nuestro corazón, y amar al prójimo como a uno mismo. De tal manera que sería una total contradicción amar a Dios y despreciar a nuestro prójimo, ser indiferentes con ellos o darles malos tratos. Porque el amor, la devoción a Dios, la relación con Dios tiene esta implicación más bien, que purifica, santifica, para usar un término, nuestra actitud para con quienes nos rodean. Pero, de nuevo, este es nuestro tema de hoy. El problema de algunos cristianos, bien con Dios, mal con los demás. Jesucristo le hizo un abordaje a esta tendencia, lastimosamente una tendencia humana masiva, porque somos más de esta manera que de la otra, como debiéramos ser. Pero Jesús dijo, y está registrado en Mateo capítulo 23 y verso 23 también, lo siguiente: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Es una exhortación pesada, estricta en verdad. En principio va dirigida a la clase religiosa de su época y tristemente hemos de decir que la clase religiosa en todas las épocas resulta revestida del manto de la hipocresía, por eso tanta decepción entre la gente, porque los que supuestamente enseñan la palabra de Dios y deben mostrarlo con su ejemplo, no lo hacemos. De allí la decepción, porque hemos caído en esa contrariedad y contradicción de que se dice una cosa, se predica una cosa, pero se hace otra. Entonces, en principio va dirigido a los de la clase religiosa, pero esto es algo universal. Personas se describe que se cuidan de dar el diezmo hasta de la cosa más pequeña, pero a la vez les importa nada, o sea, total indiferencia en lo que respecta a las personas a su alrededor. Maltrato, injusticia y toda clase de trato áspero, inhumano y no cristiano, definitivamente sí. Yo creo que de alguna manera todos caemos en esto. Y de alguna manera todos necesitamos rescatar algo de esto para nuestro bien, para cumplir realmente con la palabra de Dios tal como debe ser. Así es que ahí está, es una palabra fuerte, es una palabra imperativa sobre nosotros, es un serio llamado de atención. Esta palabra nos conduce entonces a trabajar con la siguiente interrogante en el programa de hoy. ¿Cómo quedas bien con Dios y mal con los demás? ¿Cómo es que sucede eso? Que terminas emulando el mal ejemplo de los fariseos hipócritas y te llevas bien con Dios en todo lo que puedes y te llevas tan mal con los demás. ¿Cómo es que sucede esto?
Primera respuesta. Quedas bien con Dios y mal con los demás cuando haces una separación entre relación con Dios y relación con las demás personas. Lo decía al inicio. Es parte de lo mismo. Yo no puedo decir que tengo una magnífica comunión con Dios, una relación con Dios, que obedezco su palabra, que honro su palabra y a la vez vivo en un pleito continuo. Vivo caminando entre las espinas y los matorrales de la mezquindad, del egoísmo, de la injusticia, de la intriga, de la mentira, del desquite, de la venganza, de la amargura, del resentimiento. No puede ser. Es una total negación de la fe cristiana, porque déjenme decirlo de este modo, amigos, la fe cristiana no se manifiesta yendo a un templo a sentarse a participar de un servicio religioso. La fe cristiana se muestra en cómo tratamos a nuestro prójimo, de qué manera le hablamos a la empleada doméstica, de qué manera tratamos al taxista, al vendedor de la tienda o al que nos atiende en la ventanilla del banco o a cualquier persona con la que entramos en relación cotidianamente. La fe cristiana se expresa en cómo tratamos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Pero ¿cuántas personas viven en una constante conflictividad? Pero vaya a verlos en las iglesias levantando las manos, cantando alabanzas. No puede ser. Hay que salir de esa doble vida y doble dimensión cristiana. Jesucristo lo calificó muy fuerte, les llamó hipócritas. A personas que se esfuerzan mucho en su relación con Dios, pero tienen sumamente descuidada y afectada su relación con otras personas debido a sus malas actitudes y a sus malas acciones. Como segunda respuesta, quedas bien con Dios y mal con los demás al mismo tiempo cuando eres una persona religiosa, pero eres legalista con los demás. Muy religioso, no faltas a la iglesia, lees tu Biblia, haces oraciones, pones música cristiana en tus distintos momentos y ambientes, pero a la vez eres legalista con los demás. ¿A qué me refiero con esto de ser legalista? Un cristiano legalista es uno que solo vive pendiente de los pecados ajenos, pendiente de los errores ajenos, pendiente de los defectos ajenos, de las iniquidades ajenas. Y no digo que cerremos los ojos a los males ajenos, pero lo que estoy diciendo también es que no es nuestro negocio eso. No es nuestro papel, no es nuestro llamado. Nuestro papel en esta vida no es ser jueces de los demás, sino jueces de nosotros mismos. Yo te pregunto, amigo, amiga, ¿reaccionas y respondes de la misma forma cuando se trata de un error tuyo? ¿O si se trata de un error, de una equivocación ajena? ¿Cómo pesas y mides tus errores y cómo pesas y mides los errores ajenos? Quizá eres una persona que te tienen por alguien consagrado en tu iglesia, por un gran cristiano en tu iglesia, pero eres implacable, tienes una actitud legalista, despiadada para con los demás, usas la Biblia para criticar, usas la Biblia para rumorear, usas la Biblia para expresarte mal acerca del prójimo. Eso es una contradicción y eso entonces te hace que por un lado intentas quedar bien con Dios, pero al quedar mal con los demás también quedas mal con Dios de paso. Por supuesto que sí. No creas que es que Dios te dice, bueno, estás bien conmigo, pero no. Es que al quedar mal con los demás ya estás quedando mal con Dios también. Tercera respuesta. ¿Cómo es que intentas quedar bien con Dios y terminas quedando mal con los demás? Bueno, sucede cuando amas a Dios, pero tienes esa actitud de juzgamiento para con quienes te rodean. Juzgamiento, y quiero ser reiterativo en esto. El juzgamiento tiene que ser respecto a mí mismo, observarme, ser honesto en mi conciencia. Llamarle a las cosas por su nombre, llamarle malo a lo malo, bueno a lo bueno también. Pero en cuanto a los demás,
pues yo insisto, no digo que cerremos los ojos, no digo que no observemos, que no tengamos una opinión. Tener una opinión es una cosa, una actitud de juzgamiento es otra, porque tener una opinión simplemente tan pecador es una persona como pecador eres tú. Pero cuando tienes una actitud de juzgamiento, tienes una actitud de juez, y el juez no está implicado en los actos. El juez está aparte, está en un estrado. El juez no es parte de lo que se está juzgando. Bueno, tú eres parte de lo que se está juzgando. Y te recuerdo lo que dijo Pablo en una de sus cartas: tú que juzgas que no se debe hacer algo, tú mismo lo haces. Porque así somos, terminamos cayendo en lo absurdo, en lo ridículo, que alguna cosa que alguna vez le criticamos a alguien, que alguna vez juzgamos mal en alguien, eso mismo lo hacemos o lo hicimos nosotros alguna vez. Entonces eso, pues es hipócrita. Es que no hay otra manera de describirlo. Es hipócrita y de esa manera intentas quedar bien con Dios, quedas mal con los demás, por consiguiente quedaste mal con todos. Y como cuarta y final respuesta, también quedas bien con Dios, pero mal con los demás, al aplicar la misericordia solo en lo que te concierne. Mire qué bonito esto. Hablo de misericordia porque yo la necesito. Hablo de gracia y favor de Dios para aplicarla a mi vida. Y que los demás no pueden aspirar a la gracia y favor. ¿Por qué tú sí y los demás no? ¿Por qué tú sí contemplas tus fragilidades, tus limitaciones, tus imperfecciones? Las contemplas con el lente de la gracia de Dios, del favor de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, pero cuando se trata de lo mismo en las vidas ajenas, allí te vuelves un juez implacable. Allí ya no hay misericordia porque estás aplicando misericordia solamente a tu persona. Es un error. La misericordia es una gracia inmerecida de Dios. Y eso la necesitamos todos. Y nadie puede ponerse en el plano de ver con dureza a otros, porque pues sí, en esta vida, ¿quién no necesita la misericordia de Dios? ¿Te das cuenta? Entonces vuelvo al texto de inicio, Mateo capítulo 23 y verso 23, es una palabra fuerte de Jesús. Dice, ¿qué aflicción les espera? Noten, es una sentencia, hay algo malo que va a suceder como consecuencia. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, mira cómo los califica. Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Miren lo que dijo, son más importantes la justicia, la misericordia y la fe. La verdadera justicia, la misericordia y fe. ¿Fe en qué sentido? No solo para ti mismo, fe también para con los demás. Pablo dijo en una de sus cartas, ¿por qué juzgas al criado ajeno, refiriéndose a tu hermano? Poderoso es Dios, dice, para levantarlo, así es que no lo juzgues. Pues con esta palabra sólida que yo creo que debe llamarnos a reflexionar muy profundamente acerca de nuestras actitudes, trabajamos con la interrogante, ¿cómo quedas bien con Dios y mal con los demás? ¿Cómo es que caes en esto? Sucede y caes en esto por 4 razones básicas. 1, cuando haces una separación entre relación con Dios y relación con los demás. 2, cuando eres una persona religiosa, pero eres legalista con los demás. 3, cuando amas a Dios, pero tienes una actitud de juzgamiento con los demás. Y 4, cuando aplicas la misericordia solo en lo que a ti te concierne, solo en lo que tú necesitas, y actuando con los demás con una actitud pesada, como que si ellos no pueden optar a lo mismo que tú, que es la misericordia, la gracia, el favor de Dios. Es importante, amigos, romper con toda forma de hipocresía en nuestras vidas.
con todo fingimiento. Ante Dios no podemos fingir. Dios conoce nuestras vidas al derecho y al revés. Y Dios no va a tener comunión ni a bendecir a una persona que quizá en la iglesia solo falta que le salgan alas de tan angelical que se ve, pero en sus otros escenarios, sus hogares, centros de trabajo, etcétera, es una persona implacable, endurecida, que trata mal a los demás. Esto equivale a querer estar bien con Dios, pero a la vez estar mal con los demás. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado El problema de algunos cristianos. Bien con Dios y mal con los demás. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.